Ahora, cuando Acosta es ya un hombre de 30 años, precisamente ocurre el famoso motín de 1848, que marca la transición del paecismo al monaguismo en Venezuela, lo que hemos llamado un poco a la ligera en la historia venezolana el asesinato del Congreso. El país entra en una conmoción profunda, surgen persecuciones políticas, surgen divisiones ardientes extraordinarias. Y todo esto lo presencia este hombre que tiene 30 años, que es un hombre culto, que es un hombre con una formación académica muy apreciable. Sin embargo, él no parece mezclarse. En esa época ya él comenzaba a escribir en la prensa artículos, y los artículos que nos quedan de él de esa época son artículos más bien de advertencia, son artículos escritos con cierta lejanía y serenidad. No participa en la lucha, no se alindera en un lado o en otro, sino que tiene siempre una especie de tono alto, de tono admonitorio para decirle a la gente que lo lee cómo debía ser una república, cómo debía ser la conducta de los hombres que verdaderamente desean la civilización para el país, cuáles son las aspiraciones y las normas que debían observar. Y en esto él no se va a apartar nunca. Si uno lee lo que nos queda de Acosta, uno encuentra siempre ese tono admonitorio superior y un poco lejano. Él parece estar hablándole a unas gentes que no son las que están en la plaza pública, sino tal vez a unos jóvenes, a unos niños que van a ser los que mañana puedan hacer esa república con la que él sueña, pero que no es ni por asomo lo que él está viendo. A él le toca luego vivir la época de los monagas, que es una época muy agitada y dura para el país, y presenciar la caída de los monagas. Cuando el año de 58 cae José Tadeo Monagas, Acosta tiene 40 años, es un hombre que está en plena madurez, que tiene un gran prestigio intelectual, y sin embargo, él no figura en ningún plano político importante. En todo ese tiempo, un hombre con tanta fama, con tanto renombre intelectual, con tanto respeto como se le tenía, es curioso, jamás va a formar parte de un gabinete, nunca va a desempeñar una función pública importante, jamás concurrirá a un congreso. La mayoría de estos hombres, de estos intelectuales, de los hombres más o menos equivalentes a su figura, a un Fermín Toro, fueron hombres que figuraron en los gabinetes, que fueron a los congresos y se destacaron en ellos, y sobre todo ese congreso de 1858 que conocemos con el nombre de la Convención de Valencia, que es un momento muy importante de la historia de Venezuela, porque es el momento en que a la caída de Monagas hay una tentativa de reorganizar el país, de terminar la vieja pugna que venía dividiéndolo, de godos y liberales, y de establecer un equilibrio por medio de unas instituciones muy sensatamente adoptadas, que fuera una especie de transacción entre el federalismo extremo y el centralismo extremo. Eso es la labor que hace la Convención de Valencia, con un esfuerzo muy grande de darle al país una base para que el país marche hacia el futuro libre de amenazas. Sin embargo, esa convención fracasa. Lo que sale de esa reunión de 1858 no es un porvenir para una república, para un orden legal. Lo que sale es la guerra federal. El país se enguerrilla, se divide, se ensangrienta, y surgen 5 años de terrible guerra destructiva. Esos 5 años los presencia igualmente Acosta, los presencia con horror. Sin embargo, no participa tampoco. Es curioso que en aquella época en que el país se divide a fondo, en que aparentemente todo el mundo está en un bando o en otro, Acosta se mantiene en su aislamiento, en su soledad, en su estudio, sin participar directamente ni en un sentido ni en otro. Luego, cuando llega el final del triunfo de la Federación, él se mantiene también completamente fuera de toda actividad política. Mucha gente se pregunta, ¿por qué no figuró Acosta? ¿Por qué no le buscaron a estos hombres que estaban tratando de organizar el país de una manera nueva? En torno a Acosta siempre ha habido un equívoco, y ese equívoco es bueno que lo planteemos y que le dirijamos siquiera una mirada. Ha habido el equívoco de pensar que Acosta era un reaccionario, que Acosta era un hombre de ideas ultramontanas, muy cerradas, que iba a pugnar con toda la tendencia que el país traía por medio de los liberales y más tarde de los federales. Esto no es cierto. Acosta es el hombre que probablemente tenía las ideas más avanzadas de su tiempo, tal vez con la excepción de Fermín Toro. Si uno se pone a leer esos fragmentos que nos quedan de él y esas cosas que nos quedan de él, son ideas extraordinariamente avanzadas.
Era un hombre que deseaba la libertad, que defendía la libertad, que creía en el pueblo, cosa rara en aquella época, que predicaba incluso el papel importante que tenía que desempeñar en la sociedad las clases trabajadoras. Él habla del taller, y dice, es preferible que nos ocupemos del taller y no de las abstracciones filosóficas. Es decir, que el porvenir que venía era un porvenir que iba a pertenecer al pueblo. Él pensaba en el ascenso del pueblo. De modo que Acosta no tiene una mentalidad reaccionaria, como tantas veces se le atribuye. ¿Por qué ha venido esa especie de idea de que Acosta era un reaccionario, de que Acosta era un hombre antiliberal por naturaleza? Era muy liberal, y él lo dijo una vez en una polémica, dice, no me vengan a mí a echar en cara mis ideas, que son las más avanzadas que puede haber, y que no estoy detrás de nadie en cuanto a creer en la libertad o en el progreso social. Y era verdad. Probablemente viene de dos causas. Viene de su clericalismo, que evidentemente en aquella época liberales y clericales eran contrarios, de modo pues que se podía pensar que ese clericalismo que tuvo toda su vida por su devoción inquebrantable a la iglesia y a su enseñanza, lo debió colocar en una situación extraña con respecto a todo ese movimiento liberal, anticlerical, masónico, que era el que se había ido extendiendo, y él por lo tanto no aparecía allí. Y luego hay otro aspecto que es muy importante también, y que puede que también haya contribuido a configurarle por lo menos esa imagen, y es el de que él fue siempre un enemigo de la revuelta armada. Él no creía en la violencia, él condenaba la violencia. Él pensaba que era un mal y que por ese camino no iba el país a salir nunca de sus males. Él pensaba que la sola paz, que la sola tranquilidad, que la sola estabilidad gubernamental era ya un bien, porque el país se iba a habituar a vivir pacíficamente, a trabajar, a organizarse, y que en cambio la ruptura continua del orden público, las insurrecciones continuadas, los alzamientos, las guerras civiles, el recurso a la violencia como manera de lucha política, era precisamente la fuente de todos los males, y no tendrían remedio esos males mientras no se cesara en la violencia. De modo que él veía con muy malos ojos eso que se llamaba en nuestro lenguaje del siglo XIX las revoluciones, los alzamientos, los pronunciamientos. Los veía con un gran sentido crítico, pensaba que eran un mal y que de allí no iba a salir bien ninguno. Esto desde luego tenía que enajenarle también la simpatía de aquellos hombres enardecidos, violentos, apasionados, que no estaban pensando sino en una revuelta detrás de otra, en un alzamiento detrás de otro, en un pronunciamiento armado. Pero aparte de esto, sus ideas son realmente de las más avanzadas. ¿Qué es lo que nos queda de las ideas de Acosta? Las ideas de Acosta hay que irlas a buscar en esos escritos fragmentarios. Por ejemplo, en tiempo de Monagas, él escribe una carta, esto es muy significativo. Él era un hombre reservado, encerrado, poco comunicativo, solamente con un pequeño círculo de amigos y allegados que lo visitaban. Escribía una que otra vez en los periódicos, y muchas veces las cosas que tenía que decir las decía en forma de carta a alguien. Él se escribía una correspondencia copiosa con amigos suyos de Venezuela y fuera de Venezuela, con gente de Colombia, con gente de España. Mantuvo correspondencia muy importante, y en esa correspondencia está probablemente una de las partes más importantes de su obra y de su pensamiento. En una de esas cartas publicadas en 1857, que la conocemos hoy en día con el nombre de Cosas Sabidas y Cosas por Saberse, él hace un análisis muy importante de la educación venezolana. Y ese análisis es muy atinado. ¿Qué es lo que dice de la educación venezolana? Dice cosas que todavía hoy en día tienen validez. Él cree en la necesidad de extender la educación primaria. Él piensa que la base, el nudo central del problema está en la educación primaria. Hay que extenderla, hay que llevarla a todos. Él tiene más bien una actitud curiosa en él de desdén por la universidad. Él piensa que no es la universidad la que hay que fomentar, que hay que fomentar la escuela primaria, que hay que formar allí esos hombres que van a hacer el país. En esto él coincide un poco con Simón Rodríguez. Hay una coincidencia en esa visión que Simón Rodríguez tenía igualmente, de que lo fundamental era la escuela primaria, y que mientras no hubiera una escuela primaria que echara las bases para un hombre distinto, no iba a haber progreso social. En esto él coincide, y lo dice con frases muy hermosas. Dice, la luz que conviene es la que se expande y no la que se concentra.